Bienvenido a otro episodio de Contigo de la A a la Z. Soy Aurora Sea y hoy me acompaña Alberto Tobar Castro, con quien charlaremos del dinero y la felicidad después de los 60. Alberto Tobar es economista por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en economía de los negocios por el Tecnológico de Monterrey, coach de vida y de equipos, especialista en desarrollo humano y finanzas personales. Durante más de 3 décadas ha sido directivo, columnista y analista en El Financiero, donde ha contribuido a acercar los temas económicos a miles de personas. También ha sido profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey y presidente del Colegio de Economistas de Nuevo León. Como consultor y conferencista, acompaña a personas, familias y organizaciones en la toma de mejores decisiones sobre el dinero, trabajo y bienestar. Es autor del libro Dinero y Felicidad, en el que propone una visión del patrimonio como un medio para construir una vida más plena y con propósito. Bienvenido, Alberto, comenzamos. Alberto, nuevamente bienvenido. Estoy muy contenta de que me acompañes y de tener la oportunidad de platicar contigo porque ya les platicaré lo que ha significado todo en mi vida. Bienvenido. Gracias, Aurora. Siempre es un placer y además es un honor esta invitación. Muy honrado y además con un gran aprecio y admiración hacia ti en lo personal, hacia tu trabajo, hacia tu desarrollo profesional y todo lo que estás haciendo en este momento. Gracias. Fíjate que les decía que lo que has significado tú en mi carrera reciente, bueno, también en la original que tuvimos oportunidad de tener relación de trabajo por varios años en varias de las instituciones en las que yo trabajé, cuando tú estabas en el financiero y pues yo en el medio financiero muy de cerca, pero después ya cuando empecé esta aventura de escribir y de comunicar y de interesarme por las personas mayores, me resultó una oportunidad que fue algo como mi momento, ajá, que me invitaste tú precisamente a una entrevista similar a lo que estamos haciendo ahorita en Reciprocidad y cuando yo acababa de publicar mi primer libro. Y cuando yo en realidad publiqué el libro como ese experimento de dejar un compendio de todo lo que yo había aprendido, pero no había visto todavía esta oportunidad de comunicar ese mensaje. Y cuando tú me estabas entrevistando, que fue la primera entrevista que me hicieron de la publicación del libro, y yo empecé a hablar de pues este tema que me motiva tanto, me di cuenta que lo que quería era precisamente eso, encontrar diferentes medios de transmitir el mensaje. Entonces, lo que primero fue un libro, con esta entrevista que tuve, con esta plática que tuve contigo, dije, bueno, esto se puede convertir en conferencias, esto se puede convertir en talleres, esto se puede convertir en mentorías, y así fue como agarró el caminito, mi trayectoria reciente. Así es que muchas gracias por esa intervención, que son de esos granitos de arena o esa semillita que plantas en otras personas y a veces no alcanzas a dimensionar lo que va a florecer de eso. Oye, pues un honor pues me haces el día porque siempre es bueno, es bonito sentir que algo de lo que hace uno pueda servirle a los demás, ¿no? Aunque a veces uno no se alcance a dar cuenta del todo de lo que hizo, ¿verdad? Pero qué bueno, además eres una persona muy valiosa y yo creo que muchas personas se van a acercar a ti en ese sentido y vas a poner esos granitos de arena o esas semillitas que dices tú creo yo, en muchas otras personas, Aurora. Entonces, pues un honor. Gracias, Fer. Gracias. Oye, pues vamos entrando en este tema que es tu mero mole, el dinero y la felicidad. Obviamente siempre queremos tener más dinero, pero ¿cuál es la relación que existe entre el dinero y la felicidad o por qué agarraste tú esta dupla? Mira, en parte, bueno, yo entré al tema del dinero y la felicidad. Yo soy economista y practiqué la economía desde perspectivas muy técnicas. Y luego me metí al periodismo, a la comunicación, y de alguna manera me interesaba comunicar las cosas
que parecían complicadas, explicarlas con sentido común, ¿no? Y con una reflexión de alguna manera en términos de qué es lo que nos puede servir o ser útil a nosotros mismos. Entonces, de ahí un poco fue derivando el asunto. Además, como ya lo he comentado, o sea, nadie nace con un libro en la mano ni sabiendo. Entonces, el tema del dinero, pues es producto también de mis propias equivocaciones, de cómo manejé yo mis propios recursos cuando estaba joven, ¿no? Y entonces, en ese aprendizaje y en ese mezclar comunicación, aprendizaje práctico con conocimiento técnico, pues me metí mucho al tema de finanzas personales, ¿no? Y así nace un tanto la idea, ¿no? Y el vínculo, vamos a decir, entre dinero y felicidad, digo, hay muchas hasta bromas en relación a eso, ¿no? Como algo así como que el dinero no es la felicidad, pero es lo que más se le acerca o por ahí un cómico de esos legendarios, ¿no? Creo que Groucho Marx decía que a él le gustaban las pequeñas cosas como un pequeño yate, un pequeño auto deportivo, ¿no? O sea, cosas, hay siempre esa relación, a veces hasta cómica en el asunto, ¿no? Pero fíjate que ya entrando un poco en la parte más técnica, vamos a decir que en el caso del dinero, el dinero es un instrumento para poder obtener cosas, ¿no? Y en ese sentido, vamos a decir que sí existe, dependiendo del país y obviamente de las personas, un ingreso mínimo o un recurso mínimo, un patrimonio mínimo, con el cual de alguna manera, pues te genera cierta estabilidad y seguridad. Abajo de ese nivel, pues estás, vamos a decir, inquieto, estás preocupado porque no alcanzas a tener ese nivel de ingreso o de patrimonio. Después, cuando ya llegas a ese nivel de patrimonio mínimo, lo que te aporta el dinero en términos de felicidad cada vez es menos, ¿verdad? Porque ya tienes de alguna manera, vamos a decir, cubierto ese nivel de necesidades, ¿no? Ahora, hay casos en particular, o sea, también se habla de que el dinero puede llegar a tener ciertos efectos como la propia droga, ¿no? O sea, como te genera un entusiasmo el generar más recursos, que llega un momento en donde lo único que te interesa es generar más dinero más allá de lo que puedes comprar con el dinero. Entonces, el tema es muy interesante en esa vinculación de qué tan importante puede ser el dinero en nuestras vidas. Pero lo que a mí me queda muy claro, Aurora, y eso es lo que de alguna manera yo he buscado transmitir en términos de comunicación con respecto al dinero, es que cuando hablamos de dinero no estamos hablando de cosas frías, ni cosas, vamos a decir, de expertos, ni cosas que sean aburridas, ¿no? Yo creo que hablar de dinero es algo muy cálido, es algo muy humano. ¿Por qué? Porque detrás del dinero están sueños, hay sueños. Y el dinero hay que verlo como un recurso. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, y hablo desde jóvenes hasta gente mayor, o sea, si hay alguien que está enamorado de una chica, por ejemplo, pues tiene que invitarla a salir y necesita dinero, ¿no? Si alguien quiere ponerse en forma y entrar a un gimnasio, pues necesita dinero para entrar al gimnasio, ¿no? Aunque hay formas baratas de hacerlo, pero aún así, pues dices, si quiero salir a caminar, pues necesito unos tenis, ¿no? Entonces, siempre detrás de una necesidad, de un sueño, hay necesidad de recursos, e inclusive cosas como quiero tener familia, quiero comprar una casa, quiero estudiar una maestría, quiero tener una vejez digna, quiero, o sea, hay muchas cosas, en la mayoría de ellas, que detrás de ese sueño está el dinero, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que he estado buscando es hacer una invitación a la gente a que reflexionemos sobre el tema del dinero, a saberlo administrar, saberlo manejar, precisamente para poder pues lograr nuestros sueños, nuestras metas, y no solamente nuestras, sino la de nuestra familia, que en conjunto. Entonces, por ahí va un poco el tema del dinero y la felicidad. Muy bien. Oye, Alberto, en nuestra audiencia principalmente son personas mayores. ¿Cómo crees tú que va cambiando la relación de una persona a medida de que va envejeciendo? Mira, el tema es muy interesante. Primero, y yo veo cuatro grandes momentos, ¿no? Primero, tenemos que concebir, y ese es el reto sobre todo de los jóvenes, que ellos tienen un yo joven, que son ellos mismos en este momento, pero que tienen un yo viejo también, que son ellos mismos también.
pero que todavía no lo ven porque pues, no lo conciben, pero son ellos mismos, ¿no? Y entonces tiene que haber de alguna manera una vinculación entre su yo joven y su yo viejo, ¿no? De tal manera que puedan ellos equilibrar, vamos a decir, la estrategia financiera en función no solamente del ahora, del hoy, que eso sucede mucho cuando uno está joven, que un poco te vale todo y dices, pues yo quiero disfrutarlo ahora. Sí, amigo o amiga, pero vas a ser grande, vas a ser mayor, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tú seas más grande? ¿Vas a tener posibilidades de tener una vejez digna? Tienes que ser consciente y responsable de tu vejez, del tiempo. O sea, entonces, es una invitación a los jóvenes a decir, gasta sí, pero con la responsabilidad de largo plazo. No solamente gastes con la irresponsabilidad de largo plazo y solamente en el disfrutar el ahora. Entonces, cuando te hablo de estas cuatro etapas, vamos a decir que esa primera etapa, que es la de ser joven y ser conscientes de que pues hay dos opciones, o te mueres o eres viejo. Y eso ahora sí que hasta con notario te lo puedo asegurar, ¿no? Entonces, si tú llegas a ser viejo, pues tienes que tener conciencia y ese es el mejor momento de darte cuenta de que necesitas tener una estrategia financiera, porque es cuando más tiempo tienes para armar la estrategia financiera y entonces se invita a que ahorres una parte de tu sueldo para que puedas construir un patrimonio para tu vejez. Ese es un primer momento. Luego, un segundo momento es cuando ya estás en una edad, como decía mi padre en paz descanse, como en la infancia de la vejez, que sería un poco como por los 50, ¿no? Cuando dices, ah, Chihuahua, se acerca peligrosamente el tema del retiro, de la jubilación, de pensar en otro tipo de cosas que hacer, y entonces ahí vamos a decir que viene más la urgencia, ¿no? Porque cuando tú ves tus finanzas y dices, órale, pues me dediqué a atender a los hijos, a darles escuela, a darles casa, a darles comida, a darles una serie de cosas, y no me preocupé, o sí me preocupé, ¿verdad? Eso dependiendo del caso, pero de poder tener un recurso para poder yo disfrutar mi vejez, ¿no? Y entonces ahí viene otra estrategia financiera, diferente, dependiendo de cómo vengas, ¿no? Qué tan urgente es que te metas a hacer esa estrategia. Y ahí es donde inclusive, bueno, en el caso de los baby boomers todavía, si estás si puedes entrar a la modalidad 40, que si no, y ahí empiezas a desarrollar una estrategia, o qué hago con este recurso, si compro algún departamento, o si lo meto a la bolsa, entonces buscas ya una estrategia más dirigida hacia el patrimonio. Luego viene la tercera etapa, que la tercera etapa es cuando ya estás en la vejez tal cual, ya estás retirado, ya lo que juntaste es poco, es mucho, regular, ahí está ese recurso y ahora necesitas una estrategia para poderlo sostener, sea, vamos a decir, poco o mucho, ¿verdad? Porque hay de los dos casos, ¿no? Puedes administrar desde la escasez o se puede administrar pues desde la abundancia, ¿no? Y ahí requieres otra estrategia dependiendo del caso que estés viviendo. Y luego una cuarta etapa, que es cuando vamos a decir que ya estás más cercano a la partida, ¿no? Y es cuando tú dices, híjole, pues quiero dejar un legado, ¿no? Y ese legado económico, pues tengo que administrarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a dejar ese legado, ¿no? Y aquí estamos hablando, pues desde una empresa, una gran empresa, una pequeña empresa, puedo estar hablando desde un recurso que tengo en el sistema financiero o puedo estar pensando en mi casa o en si tengo algún tipo de propiedad que estoy rentando o lo que sea, ¿verdad? Y ahí uno piensa, por supuesto, en temas de no dejar problemas, ¿no? Y entonces creo yo que parte también de la estrategia, en algún momento, pues tiene que ser, aunque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento, jóvenes o viejos, pero obviamente por cuestión de probabilidades, pues ya cuando uno está mayor, dices, pues tengo que dejar las cosas bien hechas, ¿no? Y ahí hay una estrategia también que tiene que ser económica para poder armar todo este tema, ¿no? Esas cuatro etapas creo que son uniformes para todos, ¿no? O sea, se dan en mayor o menor medida y en la medida en que te des cuenta de esas cuatro etapas,
pues sí, puedes irte adelantando y puedes ir pues administrando y programando para que las cosas se vayan dando de una buena manera, ¿no? No sé si por ahí quedó bien respondida la pregunta. Sí, muy bien, fíjate, y como te mencionaba, yo creo que nuestra audiencia ahorita está muy centrada en la tercera etapa, principalmente, y algo de la cuarta. Entonces, ahí hablando de la tercera y de los dos escenarios que planteas tú, que puede ser uno que hayas llegado, pues, bien y otro no tan bien. ¿Cómo crees tú que pudiéramos hablar de estrategias o de guiar un poco a las personas que nos escuchan? Porque luego también caemos, me toca mucho verlo a mí desde el lado emocional, desde el lado humano, de personas que empiezan a ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y les da miedo gastar. Sin embargo, yo alcanzo a percibir que sí tienen recursos. Y también el lado contrario, ¿verdad? Entonces, no sé ahí cómo nos pudieras orientar un poquito de qué hacer o cómo podemos manejar mejor estas situaciones. Mira, en esto de las finanzas pasa algo parecido a lo que se enfrenta cuando uno va con el doctor y uno Ujú. dice, no quiero ir porque me va a sacar cosas, inclusive es algo que uno dice, ¿no? No quiero ir con el doctor porque seguramente me va a sacar algo, como si el doctor fuera mago y sacar algo de de la chistera, ¿no? Realmente lo que va a hacer, pues, es hacer un diagnóstico de una situación, pero uno sabe perfectamente que, pues, trae algo, ¿no? Y entonces tienes miedo de poderlo diagnosticar. Entonces, yo te diría que el primer punto central es el diagnóstico. Y tú lo sabes como financiera también, ¿no? O sea, no hay posibilidad de hacer ninguna estrategia si no hay un buen diagnóstico. Si no hay un buen diagnóstico, cualquier estrategia, pues puede atinarle o desatinarle. No quiere decir que dices que me he ido muy bien sin hacer pronósticos. Sí, pues claro, digo, está bien, se puede, pero pues es a la suerte, ¿no? Si haces un buen diagnóstico, hay mayor probabilidad de que tengas una muy buena estrategia. Y como bien tú lo dices, hay esos casos que mencionas. O sea, a mí me ha tocado, yo tengo la fortuna de estar en el tema también del coaching. Una parte es con ejecutivos y otra parte también es cuestiones económicas y financieras. Y me ha tocado ver ambas partes, o sea, que personas que están muy angustiadas con el dinero y que a la hora de hacer ese diagnóstico se dan cuenta que no tienen por qué preocuparse, cuando menos no tanto, o sea, y entonces pueden vivir una vida plena con cierta capacidad de gasto, porque pues, ahí está el dinero y lo pueden manejar y administrar. Y hay otras donde sí hay un grave problema. Sí, digo, también existe, ¿no? Donde dices tú, híjole, sí, hay un grave problema y hay que ver cómo se puede solucionar. Y hay casos sumamente extremos malos y hay casos sumamente extremos buenos. Habría que ver cuáles son vamos, cada una de esas situaciones. Pero vamos a decir que si quisiéramos empezar nosotros a darnos cuenta de qué pasa, pues hay que hacer un presupuesto, ¿no? La forma de hacerlo es relativamente sencilla en concepto, pues que es responder una pregunta básica: ¿en qué se me está yendo el dinero? Esa es la pregunta que hay que contestar. Entonces, yo lo que siempre recomiendo, y esto es para jóvenes y para gente mayor, ¿no? O sea, aplica para ambos, ¿no? Pero mira, agárrate un Excel o agárrate una hoja con tu lápiz, como quieras, y ponte a hacer primero los conceptos básicos. Es como un contador que va a entrar a una empresa y que pregunta por cuáles son la lista, vamos a decir, de conceptos en los cuales se van a agrupar los gastos, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú le quieras poner, le puedes poner hipoteca o casa o auto, gastos de gasolina, como tú le quieras poner, digo, no hay una cuestión técnica, ¿no? Y luego ir anotando, pues cuánto gastas mensualmente, ¿verdad? Si puedes hacer el esfuerzo de hacerlo mes con mes, o sea, de poder determinar esas, vamos a decir, una sábana donde venga enero, febrero, hasta diciembre, porque cada mes del año va a tener un reto diferente. Y Ujú. entonces tú vas a ver cómo se distribuyen tus gastos a lo largo de todo el año de los conceptos más importantes. Va a ser muy difícil, honestamente, que tengas el 100% de los gastos ya determinados, pero creo que
si traes el 80% más o menos, que son, si tú te das cuenta, si yo te preguntara ahorita, bien, ¿qué gastas? Te aseguro que me vas a decir en qué gastas en el 80%, cuando menos en el 80%, porque Ujú, son conceptos grandes, ¿no? Entonces, ya de ahí ya tienes más o menos hacia cómo se está yendo tu dinero y tienes tus ingresos o tienes tu patrimonio y de ahí ya tú puedes determinar pues cuánto te está sobrando o faltando en cada mes del año y ya cuando menos hay un diagnóstico de qué tan bien o mal puedo estar y de ahí pues ya sacar una estrategia específica, ¿no? Para el tema de cómo irlo manejando, ¿no? Entonces, cuando tú ves vamos a decir, planteamiento presupuestal de decir, bueno, tengo esto y dices, oye, pues me está sobrando muchos recursos, te puede entrar ya tranquilidad, ¿no? De decir, bueno, que voy a hacer algunos ajustes, pero pues estoy tranquilo. O cuando tú ves cómo se te está yendo el recurso, pues entonces sí tienes que aplicar ahí una situación de corrección, ¿no? Seria, ¿no? ujú. Sí, o sea, hacernos más conscientes de dónde, de cuál es nuestra posición, el presupuesto, como dices tú, también es clave y pues saber cómo movernos, ¿verdad? Si podemos estar tranquilos o si tenemos que buscar algún otro ingreso, alguna fuente de ingreso. Y también fíjate que yo lo que veo es de que muchas veces al manejar estos conceptos del presupuesto o de las cosas que tenemos, cuidamos mucho la parte del patrimonio que tenemos, vamos a decir, en inmuebles o en cosas que pensamos que no podemos deshacernos de ellas, porque estamos en alguna manera conceptualizando de que, pues es que esa se la voy a dejar a mi hijo o esto le voy a dejar, no sé, a veces vivimos preocupados por el flujo diario cuando en realidad tenemos de respaldo, a veces vivimos en una casa que es ya fuera de lo que nosotros necesitamos, ¿no? O sea, tal vez necesito yo una o dos habitaciones y vivo todavía en la casa cuando vivían mis hijos conmigo, cuando requeríamos muchas cosas y a veces esa casa, en lugar de ser un patrimonio, se está haciendo un gasto, porque me cuesta mucho mantener esa casa y pudiera ser que yo esté pasando una situación de flujo compleja cuando tengo ese recurso. O sea, ¿cómo ves tú este tema de a veces esas cosas que se nos dificulta hacerlas líquidas? Sí, mira, cada caso es particular y yo creo que hay del ser humano como tal, tendemos a no querer aceptar las pérdidas. Eso es un sesgo que tenemos todos los seres humanos. No queremos aceptar a lo mejor que tenemos menos salud o que estamos envejeciendo o que ya la casa nos queda grande o una serie de cosas, ¿no? Yo creo que tiene que partir de una reflexión muy honesta consigo mismo, ¿no? Y saber qué es lo que tengo yo que ir haciendo y tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde. El punto aquí es que entre más pronto, y quiero hacer la analogía con la cuestión médica porque creo que queda muy clara, ¿no? O sea, es decir, sabemos todos que una enfermedad, cuando es diagnosticada a tiempo, hay muchas posibilidades de que puedas curarte y si no curarte, cuando menos sí tener una muy buena calidad de vida, ¿verdad? Porque te medicas y entonces puedes, hasta las enfermedades más graves, ¿no? Hablemos, no sé, de cáncer, cosas de ese tipo, o Parkinson o lo que sea, si son detectadas en forma temprana, pues hay medicamentos que te pueden servir para poder tener una muy buena calidad de vida. Yo creo que pasa lo mismo con las finanzas. O sea, en la medida en que tú te des cuenta de que ahí hay un problema, pues puedes entonces aplicarte para poderlo resolver con tiempo y que no te llegue, ahora sí que como dicen, el agua al cuello, ¿no? Entonces, si tú tienes una casa muy grande, es que son escenarios. No quiero categorizar, nunca he categorizado, de hecho, como recetas únicas, ¿no? Pero vamos Claro. a poner un ejemplo, ¿no? O sea, si tú tienes una casa muy, muy grande, pero tienes también, no sé, 4 o 5 hijos que te visitan con cierta regularidad, probablemente estés pensando en que esa casa permite que los hijos vayan y se queden ahí a dormir y que disfrutes con ellos.
y además tienes el recurso para mantener la casa, tienes a lo mejor ayuda doméstica que te ayuda a mantener la casa, porque pues tú sabes que requiere mantenimiento, pues dices, pues ¿por qué no mantenerla, no? O sea, digo, ya más adelante veré cómo voy a venderla o cómo voy a dejarla en el testamento para que no se peleen por la casa o qué sé yo, ¿no? Pero lo contrario también puede suceder. Es decir, oye, vivo en una casa enorme, mis hijos casi no me visitan, me cuesta mantenerla, la casa se está cayendo porque no tengo dinero para poderle darle mantenimiento, me empieza a hacerle limpieza porque no tengo dinero para la ayuda doméstica. Vende esa casa, por favor. No, pero es que esa casa, ahí crecieron mis hijos, sí, pero hay que hacer una resolución más drástica, ¿no? ¿Para qué? Pues para que cuando tú vendas tu casa, que todavía puede tener duele mucho, ¿eh? Y me ha pasado, cuando tú le dices, oye, cuida tu patrimonio y tienes que ver la manera de poderte deshacer de este bien, pues la gente hasta se molesta, ¿no? Se puede hasta sentir ofendida, decir, no, es cómo crees que lo voy a vender. Híjole, pero es que pues eso no dejan de ser cosas materiales. Lo importante es darle viabilidad a tu situación económica. Y la venta de esa casa en este momento que todavía tiene valor, te puede generar, a lo mejor en una institución financiera, pues un rendimiento que te puede ayudar a tener una mejor calidad de vida económica, tal cual, ¿no? O pasearte o hacer otras cosas, ¿no? Pues cada caso es particular, pero sí es importante valorar cada una de estas cosas, ¿no? Sí, fíjate que ahí, pensando en esto y en la propuesta que nos hacías de hacer el diagnóstico o el presupuesto, creo que ese diagnóstico también está en incluir pues todas las propiedades que tenemos, la casa tal vez en donde habitamos, tal vez si tenemos algunas otras propiedades. También, por ejemplo, otra inversión que a veces se vuelve gasto es esas acciones en deportivos o algo que tal vez ya no estamos usando y seguimos pagando porque siempre hemos sido socios de un deportivo o de un club social o algo porque siempre lo hemos sido y seguimos haciendo cosas porque así ha sido mi estilo de vida, pero tal vez ya no le está sacando el uso. Entonces, como que también en ese primer diagnóstico sacar cuentas de todo lo que tenemos, ¿verdad? Que en algún momento se puede convertir en dinero. Sí, es sorprendente. Cuando tú ya ves esa sábana, vamos a decir, de todo lo que se gasta, es cuando tú puedes ver en de qué cosas puedes prescindir, qué otras cosas no puedes prescindir, qué cosas inclusive estás pues, literalmente tirando el dinero, o sea, agarrándolo, metiéndole y haciéndole, jalándole, ¿no? Al baño, se Ujú. va porque dices, oye, pues ni siquiera lo disfruto. Que bueno, y eso es algo que yo pienso en lo personal, igual no todo el mundo lo piensa, pero yo creo que cuando hablamos de cosas baratas y caras, yo creo que lo más caro es lo que no disfrutas. Si puedes estar gastando un peso y dices, es muy barato, sí, pero no lo estás utilizando. Y a lo mejor puedes estar gastando 100 y dices, oye, qué caro. Sí, pero fíjate que lo utilizo muchísimo y es parte de mi vida misma. Entonces, oye, pues está barato, ¿no? Es decir, ¿qué tanto nosotros estamos usando lo que tenemos? ¿Qué tanto estamos disfrutando nuestra casa? ¿Qué tanto estamos disfrutando de ese club? Digo, porque también por otro lado, yo conozco personas mayores que literalmente todos los días van al club Ah, y claro. van y bailan de zumba y luego se van a la alberca y luego se van a no sé qué y luego tienen un desayuno con otros amigos ahí y dices tú, no, pues manténlo, es parte de tu vida. Entonces, creo que es bien importante el poder hacer un diseño muy exacto de alguna manera de lo que está pasando, ¿no? Ahora, si me permitiera decirte cuáles creo yo que pudiese ser una, un buen balance, ¿sí? En términos de planeación, pues sería el decir, híjole, pues mira, tengo una pensión, de la pensión, dependiendo de dónde haya trabajado, tengo un determinado recurso, las pensiones nunca alcanzan, eso es, así obviamente es una generalización, pero nunca alcanzan, pero además tengo un patrimonio que me va a permitir complementar mi pensión y además tengo un ingreso extra que a lo mejor es muy poquito, pero que sumado a esas tres cosas, que además ese ingreso mínimo, a lo mejor de ingresos, me permite también tener
pues de lo que tú y yo hemos platicado y de lo que tú sabes más que yo, pero del famoso Ikigai, ¿no? De decir mi pasión, lo que me gusta, y entonces a lo mejor, no sé, oye, fíjate que pues fui un gran financiero, pero ahorita me dedico a mi jardín y planto flores y las vendo y me gano cualquier cosita, ¿no? Pues, bueno, pero es tu pasión, es por qué te estás levantando todos los días y eso hace una muy buena suma, ¿no? De cosas. Y cuidar mucho tus recursos, tener mucho cuidado con tus recursos porque son finitos, se terminan. Eso es bien importante. Y hay un poco a veces de ilusión monetaria porque no en todos los casos, pero en muchos casos se termina con un buen patrimonio de ahorros, pero si todo el tiempo nada más estás sacando recursos, sacando recursos, sacando recursos, pues, pues se termina, ¿no? O sea, se terminan o se pulveriza el capital, porque uno dice, es que yo estoy viviendo de mis intereses, pero hay inflación. Entonces, lo que sucede es que estás sacando todos tus intereses y el capital, que es el mismo del momento uno al momento 100, pues nada más que en el momento 100 ya puedes comprar muy poquito de lo que comprabas con el momento uno, porque la inflación se lo comió. Entonces tienes que tener mucho cuidado. O sea, si tú vas a vivir de tus rendimientos, tienes que tratar de que quede en el rendimiento cuando menos lo que compense la inflación para que el capital vaya creciendo lo suficiente que mantenga su valor adquisitivo en el tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que dedicarle tiempo. Yo creo que una conclusión importante, Aurora, es que, y esto aplica para quienes tengan vocación financiera o no la tengan, es, ¿sabes qué? Dedícale tiempo a tus finanzas. Ponte a organizar las cosas, saca tus estados de cuenta, métete, gástale tiempo, porque creo que puede ser muy, muy rentable el dedicarle tiempo a administrar tus finanzas, ya sea de joven y yo creo que también como persona mayor. Ok, muy bien. Oye, vamos ya casi terminando el tiempo, pero no quiero dejar este tema que se me hace muy importante. ¿Cómo y cuándo hablamos de dinero con nuestros hijos adultos? Desde Híjole, pues nuestro mira, diagnóstico de nuestra situación, o sea, yo ya hice mi diagnóstico y ya tengo claro, eso lo comunico o no, cuándo a mis hijos ya adultos. aquí el tema yo creo también es si los hijos están receptivos en escuchar el tema económico de los padres, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que no. O sea, esa es una realidad. Yo creo que en todo caso hay que hacer, tiene uno que hacer la tarea, ¿no? Pues plantear las cosas como son. Creo que cada quien puede, es que depende mucho también de la forma en que uno es con sus propios hijos. Yo en lo personal, por ejemplo, tiendo a ser hasta muy ejecutivo, ¿no? En el sentido de decir, oye, ¿sabes qué? Convocar, yo convoco a una junta, ¿no? Y les Ujú. digo, mis hijos en particular están en la Ciudad de México, yo estoy en Monterrey. Entonces, pues ahorita lo bueno es que todo hay un acercamiento tecnológico, ¿no? Entonces, de repente, decir, lo hemos hecho ya, decir, oye, necesito platicarles de cuestiones financieras de la familia, me gustaría que tuviéramos una reunión, que ya pueden, y entonces ya nos ponemos y nos ponemos en Zoom, yo con mi esposa y mis hijos, cada quien en su departamento en la Ciudad de México, y entonces les platico, ¿no? Cómo veo las cosas. Y otra cosa que yo creo, y eso sí lo recomiendo, yo lo hago y yo lo recomiendo, es dejar por escrito cosas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si hay seguros de vida, si hay propiedades, o sea, y que los hijos sepan en dónde están, ¿no? Creo que también es muy importante como parte de ese legado y de tranquilidad, ¿no? Porque uno como padre también piensa uno mucho en el sentido de decir, híjole, pues tanto que he trabajado, pues me gustaría que cuando menos lo que quede del día que parta, pues es que alguien lo pueda utilizar, ¿no? Este, pero yo creo que sí es muy valioso el hablar con los hijos de cómo está la situación económica, tanto para bien como para mal. Es decir, puede ser el hecho de decirles, oye, miren, no se preocupen, porque hay recursos y no tengo problema o no tenemos problema para poder mantenernos y hacer las cosas bien, como también decirles, oye, pues vamos a necesitar ayuda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no alcanza para esto, esto y esto, ¿no? O sea, entonces sí, sí, sí hay cosas que se tienen que hacer.
y más, entre más va uno envejeciendo, porque finalmente puede llegar el momento en donde uno tenga que pensar, por ejemplo, en una casa de retiro, quién va a administrar tu dinero, porque ahorita, por ejemplo, tú y yo, pues estamos todavía muy cuerdos como para poder tomar decisiones de hacia dónde se va el dinero y qué hacemos, pero podrá llegar el momento en donde alguien tenga que tomar las decisiones por nosotros, ¿no? Y entonces, el facilitarle eso a los hijos, el decirle, mira, pues aquí está la cuenta, pues es bien importante, la pregunta es, ¿le tenemos confianza a nuestros hijos o no? Que no, no en todos los casos se da, ¿verdad? También puede haber una situación donde dices, híjole, pues tengo miedo que de repente no vayan a tener cuidado de mí, ¿no? Eh, pues sí, habría que también tenerlo en mente en algún momento, ¿no? Esa situación. Pero yo creo que es muy positivo el poder tener esa relación de apertura financiera con los hijos. Ok, sí, con los hijos o si dices tú, como mencionas tú, si tal vez no hay la confianza esa, pues con alguna otra persona, o sea, nuestra red de apoyo debe de incluir a esa persona que debe de estar enterada de nuestra situación. En mi caso, fíjate que yo tengo un archivo en la computadora Ujú. que yo actualizo. Entonces yo platico con mis hijos en términos generales, no detalles específicos, pero ambos saben que en mi computadora hay un archivo que tiene la información que es importante que ellos conozcan, ¿verdad? Entonces esa es la manera en que he tratado de tenerlo documentado. Quiero hacer nada más un comentario que creo que es súper importante. Yo no sé, tú tienes mucho más comunicación pues, con gente y todo esto, pero yo lo he visto, es el caso particular de las mujeres que enviudan. Eso es Ujú. bien, bien importante porque vamos a decir que es la clásica pareja que están juntos por muchos, muchos, muchos años y muy tradicionales en términos de que el hombre es el que se ocupa de todos los pagos, los gastos, de inversiones, de las cuentas de los bancos y pues la mujer de la administración de la casa. Estoy hablando de algo muy tradicional, ¿no? Sí, Sí. el problema es que la esperanza de vida es mayor en las mujeres que en los hombres. Entonces, lo más frecuente es que fallezca el hombre y hay un problema serio con el caso financiero con las mujeres, porque nunca en su vida han manejado una cuenta financiera, nunca en su vida han tenido tarjeta de crédito sacada por ellas. De repente se encuentran sin tarjetas de crédito porque todas estaban como titular el hombre, no saben cómo vender o comprar o hacer. Entonces, una invitación es a las damas a que pues se puedan capacitar con su esposo, que puedan, porque ahorita tú me decías de la comunicación con los hijos, yo te diría, pues la comunicación con tu esposo para decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si tú te vas? No seas malo, pues explícame cómo está todo este negocio para yo poderme desenvolver, ¿no? O peor todavía, que yo conozco casos, y yo seguramente tú también, es de la invalidez del esposo. Cuando el esposo tiene un problema, no sé, un derrame cerebral, cosas de ese tipo, y en donde dices, híjole, pues todo lo firmaba él. Y ahora, ¿cómo le hago para sacar el dinero? ¿Y cómo le hago para la chequera? ¿Y cómo le hago? Entonces, hay cosas básicas, como por ejemplo eso, es decir, a esas alturas, pues hay que tener cuentas mancomunadas para que cualquiera de los dos pueda sacar, o sea, que son estrategias financieras básicas para cuando uno está mayor y claro, todo puede suceder a cualquier edad, pero hay mayor probabilidad. Entonces, tener cuidado, que la mujer tenga cuidado a poderlo manejar. Oye, qué interesante este último tema que manejas, me encantó y tal vez después te invite a que hablemos específicamente porque no lo había visto yo de esa manera, o sea, como que yo siempre pienso en general y este caso, muy particular de las mujeres que se han quedado fuera de la educación financiera y del conocimiento del dinero de la familia, ¿verdad? Porque al final de cuentas es dinero de la familia. Sí, y son muchos casos, ¿eh? Muchos, muchos casos. Sí, Excelente. cuando gustes, a tus órdenes. Muy bien. Alberto, ¿algo con lo que quieras terminar tu mensaje? No, 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 pues muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto que el tema de las finanzas sea tocado porque además es muy importante, pues para también para tener una muy buena vejez, una vejez digna,
que ya lo hemos platicado, pero cuando hablamos de la jubilación es el júbilo, la felicidad, ¿no? De poder disfrutar lo que hemos construido durante toda una vida y unas buenas finanzas nos ayuda a tener ese jubileo. Muchas gracias por tu tiempo, Alberto. Espero pronto tenerte otra vez aquí. Hasta A tus luego. órdenes. Hasta luego, cuídate. Yo soy Aurora Sea y esto fue Contigo de la A a la Z. Y recuerda, el futuro sigue siendo nuestro. Si este episodio te aportó algo, dale like, suscríbete y compártelo. Nos escuchamos pronto.